Rebecca Lynn O'Donnell, a quien todos conocían como Becky, nació el 28 de septiembre de 1970 en Pocahontas, una pequeña ciudad del estado de Arkansas donde pasó prácticamente toda su vida. De su infancia y adolescencia se sabe poco. Los registros son escasos y la mayor parte de la información disponible procede de datos personales publicados años después en redes sociales, donde consta que cursó la secundaria en el Distrito Escolar número 19 de Pocahontas. Nada en esos primeros años hacía presagiar que su nombre acabaría ligado a uno de los crímenes más impactantes del estado. Ya en la adultez, Becky se casó con Jeff O'Donnell. Juntos formaron una familia y tuvieron 2 hijos. Durante muchos años el matrimonio se sostuvo sin grandes sobresaltos. Como en cualquier relación larga, había discusiones y momentos difíciles, pero nada que indicara una ruptura definitiva ni mucho menos un final violento. Al menos eso creía Jeff. En 2007, tras 20 años de relación, su vida dio un vuelco inesperado. Jeff recibió una información inquietante. Su esposa, presuntamente, estaba ofreciendo $50,000 a cambio de que alguien acabara con su vida. El objetivo, según esa denuncia, era cobrar el seguro de vida que tenía contratado a su nombre. La información llegó a las autoridades y la policía de Arkansas abrió una investigación. Becky fue interrogada y durante la entrevista, los agentes le pidieron que evaluara en una escala del 1 al 10 cuán serios habían sido sus comentarios sobre matar a su esposo. Ella respondió que quizá un 5 o un 6, minimizando el asunto. Aseguró que estaba ebria cuando dijo esas cosas y que jamás tuvo la intención real de llevarlas a cabo. La investigación no logró reunir suficientes pruebas. Jeff no presentó cargos formales y sin evidencia sólida el caso fue archivado. Legalmente, Becky salió indemne, pero el daño ya estaba hecho. La confianza en el matrimonio quedó destruida y ese mismo año la pareja se separó. Ese no fue el último roce de Becky con la justicia. Poco después fue arrestada por robo, aunque obtuvo el beneficio de la libertad condicional. A partir de ese momento, su vida comenzó a mostrar una sucesión de decisiones cuestionables que con el tiempo cobrarían un peso inquietante. Con los años, Becky retomó una relación con Tim Luggins, un amigo de la infancia y de la adolescencia, con quien había compartido la escuela. Fue a través de Tim que Becky conoció a una mujer clave en esta historia, a Linda Collins Smith, una empresaria y política muy conocida en Pocahontas y en todo el condado de Randolph. Linda Feldine Collins había nacido el 17 de abril de 1962 en Pocahontas. Durante su niñez, su familia se mudó a Williford, una pequeña localidad del mismo condado. Creció junto a sus padres Benny Collins y Caroline Bernice Huntcoat en un entorno humilde. La casa familiar no tenía agua corriente, una carencia que se mantuvo hasta que Linda llegó a la adolescencia. Aquella infancia marcada por la escasez dejó una huella profunda en su carácter. Desde muy joven aprendió el valor del esfuerzo y del trabajo duro. Con determinación fue construyendo un camino que la llevó a desafiar sus propios orígenes. En 1995 se casó con Philip Smith, conocido como Phil, y a partir de entonces sería conocida como Linda Collins Smith. Antes de ese matrimonio, Linda ya era madre de 2 hijos, Butch y Heather Tate, a quien todos llamaban simplemente Tate. Phil adoptó a ambos como propios. En ese momento, él era juez municipal en Pocahontas y Linda, con un máster en dirección de empresas, trabajaba en el sector inmobiliario. Con el tiempo la carrera de Phil avanzó y llegó a ocupar un cargo como juez en el Tribunal de Distrito. Juntos decidieron emprender en el mundo de los negocios. En 2001 compraron el Days Inn and Suites de Pocahontas, un hotel que se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos. Años más tarde, en 2012, adquirieron un motel independiente, que tras una importante remodelación, reabrió en 2013 bajo el nombre de Rock and Roll Highway 67 Inn. Linda era una mujer profundamente implicada en su comunidad.
participaba activamente en la Iglesia Bautista Sutton Free Will y formaba parte de numerosas organizaciones relacionadas con el turismo y la hospitalidad. Integraba la Asociación de Hospitalidad de Arkansas, las cámaras de comercio del estado y del condado, y se sentía especialmente orgullosa de haber fundado la Asociación de Turismo del Condado de Randolph. Pero su inquietud no se limitó al ámbito empresarial. En 2010 decidió dar el salto a la política y se presentó como candidata a la Cámara de Representantes de Arkansas por el Partido Demócrata. Ganó el escaño, aunque su paso por el partido sería breve. Apenas 8 meses después, anunció un cambio que generó polémica. Abandonó las filas demócratas y se afilió al Partido Republicano, alegando profundas diferencias con el rumbo ideológico que estaban tomando los demócratas en cuestiones sociales. Su primera etapa como legisladora fue corta. En 2012, tras un proceso de redistribución de distritos, decidió no competir contra otra republicana para conservar su puesto y optó por presentarse al Senado estatal. Perdió su elección frente al demócrata David Wyatt, pero no abandonó la arena política. En 2014 volvió a intentarlo. Esta vez se presentó al Senado como una candidata firmemente conservadora, defensora del derecho a portar armas y de posturas pro vida. Miembro vitalicia de la Asociación Nacional del Rifle, basó su campaña en la oposición a políticas como el Obamacare y en la crítica a medidas que, según ella, frenaban la creación de empleo. Su mensaje conectó con los votantes y derrotó al demócrata James McLean. Como senadora, Linda se convirtió en una figura controvertida. En redes sociales se definía como una cristiana conservadora y una firme defensora de Donald Trump. Entre sus iniciativas más polémicas estuvo un proyecto de ley que obligaba a las personas a usar los baños públicos según el género biológico indicado en su certificado de nacimiento. La propuesta no prosperó, pero más adelante sería utilizada en su contra. Durante su mandato integró varios comités, entre ellos los de niños y jóvenes, asuntos locales y el comité judicial del que llegó a ser vicepresidenta. También presidió la representación de la Cámara de Arkansas en el Consejo de Intercambio Legislativo. En 2018 intentó renovar su banca, pero fue derrotada en las primarias republicanas. Para entonces, su vida personal también atravesaba un momento complicado. Linda ya era abuela y disfrutaba intensamente de sus nietos, pero su matrimonio con Phil se encontraba completamente deteriorado. Las diferencias entre ambos se volvieron irreconciliables y a mediados de 2016 decidieron separarse. El divorcio se concretó en octubre de 2018, tras una dura batalla legal marcada por disputas económicas y acusaciones cruzadas. En ese periodo, Becky O'Donnell se volvió una figura central en la vida de Linda. Tras conocerse a través de Tim, Becky comenzó a trabajar con ella y con el tiempo se convirtió en su asistente personal, su mano derecha y una de sus amigas más cercanas. La confianza era tal que Linda le delegó gestión de asuntos financieros relacionados con sus negocios hoteleros. En 2016, Linda y Phil vendieron el Days Inn and Suites, pero el Rock and Roll Highway quedó en manos de Linda. Para Phil, el divorcio tuvo consecuencias devastadoras. A raíz de denuncias realizadas durante el proceso, fue acusado de uso indebido de equipos tecnológicos y en 2017 perdió su cargo como juez del Tercer Distrito Judicial, poniendo fin a su carrera. Tras el divorcio, Linda intentó rehacer su vida sentimental. Comenzó a verse nuevamente con Randall Wallace, un antiguo amor de su juventud, con quien había salido antes de conocer a Phil. Según personas cercanas, Linda llegó a preguntarse si, años atrás, había tomado la decisión correcta al elegir a su ex esposo. Al mismo tiempo trató de mantenerse vinculada a la política desde otro rol. Empezó a trabajar como lobista, defendiendo intereses de distintos colectivos y tratando de influir en políticas públicas desde fuera del Senado. Todo voló por los aires en mayo de 2019, el día 27. Linda regresó a Pocahontas tras un viaje de trabajo a Washington. Becky la fue a buscar al aeropuerto y la llevó a su casa. Ese mismo día, Linda habló con su hija y con Tim, a quienes les dijo que tenía mucho que contarles sobre el viaje, pero que estaba agotada y hablarían al día siguiente.
Esa noche recibió la visita de Randall, quien se quedó a dormir en la casa. Al día siguiente, martes 28 de mayo, los mensajes y llamadas de su hija Tate quedaron sin respuesta. Tampoco Tim logró comunicarse con ella. Para Tate, aquel silencio era profundamente inquietante. Conociendo a su madre, le resultaba impensable que no respondiera, especialmente un mensaje relacionado con zapatos, uno de sus temas favoritos. A medida que las horas se convirtieron en días, la preocupación se transformó en alarma. Finalmente, Tate pidió a su hermano Patch que se acercara a la casa para comprobar si todo estaba bien. Él fue hasta allí, vio la camioneta roja de su madre en la entrada y se encontró con Becky, quien dijo que también estaba intentando localizarla. No observó signos de violencia ni entradas forzadas, así que se marchó. Pero la intuición de Tate no se calmó. El 4 de junio llamó a su abuelo Benny, quien tenía una llave de la vivienda, y le pidió que fuera a revisar. Al llegar, Benny notó algo extraño. La camioneta de su hija estaba sin seguro, algo completamente inusual. Mientras hablaba por teléfono con su nieta, recorrió la casa llamando a Linda en voz alta. No obtuvo respuesta. Todo parecía normal salvo el desorden propio de unas obras en curso. Sin embargo, en la cocina, observó una mancha oscura en el suelo que llamó su atención. Cuando Patch llegó para acompañarlo, también vio la mancha y pensó que podría tratarse de café, ya que su madre era una gran consumidora de esta bebida. Aún así, Tate seguía sintiendo que algo no encajaba. Cuando ambos se disponían a irse, un olor fétido los detuvo. Provenía de una pila de materiales de construcción cubiertos con una lona junto al garaje. Al levantarla, el hedor se intensificó y una nube de moscas salió volando. Debajo encontraron el cuerpo de Linda, en avanzado estado de descomposición. Patch llamó al 911 y luego a su hermana para decirle que su madre había sido encontrada y que alguien la había matado. La policía llegó rápidamente, acordonó la zona y la División Criminal de la Policía de Arkansas asumió la investigación. La autopsia confirmó que Linda había muerto el 28 de mayo y que la causa había sido un ataque con arma blanca. A partir de ese momento, la investigación comenzó a revelar una traición inimaginable, protagonizada por la persona en la que Linda más había confiado. Desde el primer momento, los investigadores intentaron reconstruir con precisión qué había ocurrido en los días previos a la muerte de Linda. Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. ¿Quién había estado con ella por última vez? ¿Quién tenía acceso a su casa? ¿Qué motivos podía haber detrás de un crimen tan brutal? La policía estableció rápidamente una línea temporal. Todo indicaba que Linda había sido asesinada el mismo día, 28 de mayo, pocas horas después de que dejara de responder mensajes y llamadas. Sus últimas publicaciones en redes sociales reforzaban esa hipótesis. El 27 de mayo había escrito sobre su regreso de Washington y había interactuado con contenidos políticos, como hacía habitualmente. Después de eso, silencio absoluto. Los vecinos aportaron un dato inquietante. Algunos aseguraron haber escuchado ruidos extraños provenientes de la casa de Linda en los días posteriores a su desaparición. Aunque nadie llamó a la policía en ese momento, nada parecía fuera de lugar desde el exterior, y eso contribuyó a que el crimen pasara inadvertido durante más de una semana. La autopsia confirmó que Linda había muerto de manera violenta. Presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca. No había señales de robo forzado ni de lucha prolongada en otras zonas de la vivienda. Todo apuntaba a que la víctima conocía a su agresor y le había permitido entrar, o que directamente ya se encontraba con él en la casa. Los investigadores comenzaron a entrevistar a las personas más cercanas a Linda. El primer nombre que surgió fue el de Phil Smith, su ex esposo. El divorcio reciente, la batalla legal por el dinero y los bienes, y el hecho de que Phil hubiera perdido su carrera como juez tras denuncias realizadas por Linda, lo colocaron automáticamente en el centro de las sospechas. Durante los interrogatorios, los hijos de Linda relataron un episodio especialmente perturbador ocurrido años antes del divorcio.
Según explicaron, su madre había comenzado a sufrir un deterioro físico inexplicable, debilidad extrema, malestar constante y la imposibilidad de levantarse de la cama durante largos periodos. Los médicos realizaron diversos análisis y descubrieron niveles anormalmente altos de mercurio en su organismo. La única explicación posible era que alguien se lo estaba administrando de manera intencional. A pesar de la gravedad de ese hallazgo, Linda nunca presentó una denuncia formal. Sin embargo, según sus hijos y personas cercanas, comenzó a temer seriamente a Phil. Becky, Tim y Butch coincidieron en que Linda llegó a sentir verdadero miedo de su exesposo. Tim añadió un detalle relevante. Linda le había confesado que creía que Phil quería matarla y le pidió ayuda para instalar un sistema de seguridad en su casa. El inmueble estaba equipado con alrededor de 11 cámaras de vigilancia, tanto en el exterior como en el interior, una medida que evidenciaba hasta qué punto se sentía amenazada. Otro nombre que apareció durante la investigación fue el de Randall Wallace, la pareja sentimental de Linda en el momento de su muerte. Becky mencionó a Randall durante su declaración, señalando que había existido una discusión telefónica entre ella y Linda poco antes de su desaparición. Según Becky, Linda estaba molesta porque Randall había tardado en responderle mensajes la noche anterior, y ella le sugirió que se calmara. Becky afirmó que la conversación terminó de forma tensa y que Linda le colgó el teléfono. Tim, por su parte, también mencionó a Randall, aunque explicó que no se había alarmado inicialmente porque Becky le había dicho que Linda estaba pasando unos días con su novio en un lugar sin buena cobertura. Phil y Randall fueron interrogados en profundidad. Ambos tenían coartada, y más allá de los conflictos personales con la víctima, no había prueba de que los vincularan directamente con el crimen. Poco a poco, la atención de los investigadores comenzó a desplazarse hacia otras personas del entorno más íntimo de Linda. Tim Luggins y Becky O'Donnell no tardaron en entrar en el radar policial. Tim había sido una de las últimas personas en hablar con Linda, y además tenía un poder legal que ella le había otorgado durante el proceso de divorcio para manejar ciertos asuntos comerciales. Sin embargo, su comportamiento no levantó grandes sospechas. En cambio, Becky comenzó a generar dudas. Durante su entrevista con la policía se mostró afligida. Habló con la voz quebrada y se mostró emocionalmente afectada. Sin embargo, los detectives notaron un detalle inquietante. A pesar de sus sollozos, no derramó ni una sola lágrima. A eso se sumó otra irregularidad. En los días previstos al asesinato, una cantidad considerable de dinero había desaparecido de la cuenta bancaria de Benny Collins, el padre de Linda. La propia Linda tenía acceso a esa cuenta, pero según sus hijos, jamás habría retirado dinero sin avisar a su padre. Además, la letra en los cheques utilizados para extraer esos fondos no coincidía con la de Linda. Cuando Becky fue consultada por ese faltante, explicó que Linda le había pedido que retirara el dinero como había hecho en otras ocasiones. Para el comisario Bell, esa versión resultaba poco creíble, especialmente teniendo en cuenta que los antecedentes de Becky eran conocidos por las autoridades locales. Mientras la investigación avanzaba, la comunidad de Pocahontas quedó conmocionada. La noticia del asesinato de la ex senadora generó una ola de reacciones. Políticos de todo el estado expresaron sus condolencias, incluido el gobernador Asa Hutchinson, quien manifestó públicamente su tristeza y describió a Linda como una mujer comprometida y apasionada por el servicio público. El 11 de junio se realizó un homenaje en el Capitolio Estatal. Muchos asistentes vistieron prendas rojas, el color favorito de Linda, como muestra de respeto y cariño. Pero aún quedaba una pieza clave por encajar: las cámaras de seguridad. Cuando el comisario Bell inspeccionó la vivienda el día del hallazgo del cuerpo, notó algo extraño. Las bases de las cámaras de seguridad seguían instaladas, pero los dispositivos habían desaparecido. La pregunta era inevitable: ¿habían sido retiradas antes o después del crimen? Tate, la hija de Linda, tenía acceso al correo electrónico de su madre y revisó si existían alertas del sistema de seguridad.
encontró varias notificaciones correspondientes a la fecha estimada de la muerte. Además, los investigadores descubrieron que alguien había accedido a la cuenta de Linda tras su fallecimiento, posiblemente con la intención de borrar grabaciones. La policía se puso en contacto con la empresa proveedora del sistema de vigilancia y solicitó una copia de todo el material almacenado. La espera fue tensa. Mientras tanto, el asesino seguía en libertad. El 15 de junio, día en que familiares y amigos se reunían para un servicio religioso en memoria de Linda, el material audiovisual finalmente llegó a manos de la policía. Las imágenes mostraban a Linda con vida en su casa, y más tarde a Becky despidiéndose de ella. En otra grabación se escuchaba una discusión en el garaje. Una de las tomas resultó ser decisiva. Se veía a una persona entrando a la vivienda, cubierta con una sábana blanca, intentando evitar ser identificada por las cámaras. Cuando los investigadores ampliaron y analizaron las imágenes, no hubo lugar a dudas. La persona que aparecía en los vídeos era Becky O'Donnell. Convencidos de que Becky se dirigía al servicio religioso y que estaría cerca de la familia de la víctima, los detectives solicitaron una orden de arresto de urgencia. Al mismo tiempo, se dirigieron a la casa de Becky. Allí la vieron salir junto a Tim en su vehículo. La policía lo siguió discretamente hasta que en la carretera 62 Oeste realizaron una parada de tráfico. A punta de pistola, los agentes les ordenaron bajar del coche. Ambos fueron esposados y trasladados a la comisaría. Becky fue llevada a una sala de interrogatorios. Parecía desconcertada, sin imaginar el alcance de las pruebas en su contra. Uno de los detectives colocó un papel frente a ella. Era una imagen fija de las cámaras de seguridad. Al verla, su expresión cambió por completo. La fotografía mostraba a Becky agachada, introduciendo un cuchillo de cocina ensangrentado en la misma bolsa donde había guardado las cámaras que había retirado tras el asesinato. Lo que ella no sabía era que el sistema seguía grabando con batería, incluso después de ser desconectado. Becky fue acusada formalmente del asesinato capital, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas. El motivo exacto del crimen no estaba claro, pero los hijos de Linda creían que su madre había confrontado a Becky por el dinero desaparecido, lo que habría desencadenado el ataque. A pesar de las pruebas, Becky se declaró inocente y continuó señalando a Phil como el verdadero responsable. Con el tiempo se supo que el dinero faltante superaba los $50,000. Tim fue liberado al no encontrarse pruebas de su implicación. Durante meses defendió la inocencia de su prometida. Sin embargo, antes del juicio, Becky le confesó que había matado a Linda. Aquella confesión lo dejó devastado. El caso dio un giro aún más oscuro cuando meses después, Becky fue acusada de intentar contratar a otras reclusas para asesinar a Phil, a un juez y a un fiscal también, con el objetivo de culparlos del crimen y recuperar su libertad. Finalmente, en agosto del 2020, Becky se declaró culpable. Admitió haber asesinado intencionalmente a Linda y haber ocultado su cuerpo. Fue condenada a un total de 50 años de prisión. Para la familia de Linda, la sentencia no trajo consuelo, pero sí una mínima sensación de justicia. Sabían que nada devolvería a la madre, hija y abuela que habían perdido, pero al menos su asesina no podría volver a hacer daño. Gracias por llegar hasta aquí. Si este tipo de historias te interesa y quieres seguir escuchándolas conmigo, suscríbete al canal, así me ayudas a contar más casos reales. Nos vemos en la próxima investigación de Fichas Criminales.